Continuamos en esta sesión inaugural con la disertación El valor evidencial del documento electrónico. El doctor Nelson Javier Pulido Daza, de la Universidad de La Salle, Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat de Facebook para que al final de cada charla hagamos las respectivas respuestas. Nelson Javier Pulido Daza es profesor, investigador de la Universidad de La Salle, doctor en Información y Documentación de la Universidad de Salamanca, España, maestría en Educación de la Universidad de La Salle, abogado de la Universidad Católica y archivista de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Es docente en el pregrado de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, así como en la maestría de Gestión Documental y Administración de Archivos, con las cátedras de Aspectos Jurídicos de la Información e Identificación y Valoración de Documentos con un sesgo a los documentos electrónicos. También es investigador por la UNAM desde hace 8 años y hace parte del semillero iberoamericano Información y Sociedad como investigador y coautor de bibliografía. Es miembro del Grupo de Trabajo de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la ALA, que se lidera desde el Consejo Internacional de Archivos, trabajando en una ley modelo para la adopción de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en Iberoamérica. Ponente con amplia trayectoria en congresos y seminarios de la especialidad y autor de varios artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con la disciplina archivística, el documento electrónico y la educación. Ha liderado el diseño e implementación de proyectos de alto impacto y complejidad para entidades gubernamentales y privadas en transformación digital. También ha participado en la definición de política pública nacional y local sobre el uso y aplicación de documento electrónico en el contexto del cuidado digital. Bueno, profesor, ya con esta breve reseña de su hoja de vida, le doy una cordial bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, muchísimas gracias a Joana Pinto por esa presentación tan generosa, agradecimientos a las autoridades y a los organizadores del tercer Congreso Archivístico de las Américas. Complacido de compartir con ustedes en esta mañana este proceso formativo en el que nos encontramos y felicito de antemano las posibilidades de reunir a América Latina o a Iberoamérica en estos procesos y que podamos consolidar un nuevo conocimiento archivístico que propenda por la estructuración de mejores dinámicas de trabajo colaborativo. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten un segundo, y procuramos trabajar. Ya estamos aquí compartiendo. Sí, señor, ya la vemos. Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces a conversar sobre el valor evidencial del documento electrónico y lo que esto representa para nuestro trabajo en Iberoamérica, sobre todo por el marco normativo que compartimos desde España hacia todas las Américas, como se le denomina tradicionalmente. En este sentido, pues vamos a hacer un recorrido de alguna manera por algunos elementos que nos pueden hacer recordar algunos de los avances que hemos venido teniendo en cuanto al manejo del documento electrónico. O sea, esto del documento electrónico finalmente no es una novedad, sino que realmente es una evolución del pensamiento, es una evolución como todo en la sociedad y resume también las dinámicas de apropiación de la ciudadanía a estos medios en los que nos encontramos. Entonces, siempre hemos encontrado sociedades, siempre hemos encontrado dinámicas cambiantes, siempre hemos encontrado posibilidades como las que hoy la pandemia ejecuta en el mundo entero y que nos invita
a trabajar y nos invita a reflexionar y nos invita a modificar. Y entonces, pues viene a bien recoger estas posibilidades, encontrarlas e incluirlas dentro de nuestros marcos normativos. Tenemos clarísimo nosotros que sobre el documento electrónico lo que podemos decir de ello, acomodado a alguna época en el tiempo, es el derecho mercantil quien ha proveído estas posibilidades de modificación, de ampliación, de trabajo. Y es así como Río Frío en el 2004 dice que finalmente el documento electrónico es un avance del derecho mercantil. Y hemos venido viendo que sobre todo en el tiempo es el derecho mercantil el que ha proveído siempre evoluciones en la tecnología y ha permitido que el comercio y algunos elementos de seguridad también basados en las guerras hemos evolucionado y con ello también hemos proveído soluciones de información, movimientos de seguridad, trabajos para acompañar al ciudadano en este seguir trabajando en las comodidades que puede tener en una sociedad actualizada. Entonces, el derecho mercantil, si uno quisiera retrotraer cosas, en un estudio que hizo la Universidad de París en el 2016, pues tuvieron a bien encontrar algunos documentos, unos papiros sobre el año 2900 a.C. Y estos documentos, pues finalmente lo que querían hacer era reafirmar una tesis que ya tenía la humanidad de cómo poder encontrar progresos en el comercio y cómo se consolidaba el comercio en aquella época. Entonces, en este documento que encontraron, veían pruebas justamente de qué, de cómo compraban y vendían bueyes, vendían ganado y cómo se transportaba este ganado en esas condiciones seguramente para nosotros agrestes, pero que era lo que existía en esos medios tecnológicos de la época. Entonces, eso muestra algunas evoluciones justamente de la moneda, de la forma de comerciar, de la forma de hacer transacciones, pero también de las posibilidades que tenemos como sociedad de hacer negocios y de canjear cosas o de transar cosas. Para Roma, en algún momento, la figura que hoy conocemos en Latinoamérica entera de los notarios, de aquellos personajes que dan fe pública de las transacciones, pues resume una situación. Entonces, esas funciones de los notarios tenían a bien hablar del registro. Y cuando hablábamos del registro, finalmente en Roma se hablaba de la inclusión de las voluntades de las partes en los documentos. Entonces, la expresión de la voluntad, que es lo que se consolida en un documento, se encontraba aquí, pero no era tan simple como la expresión misma, sino que se llevaba a un documento, se escribía el documento, se tenía que configurar y no llevar al archivo público, porque aunque existía el archivo público, finalmente lo que se hacía era autenticar la situación y la autenticación de la situación implicaba llevarlo y depositarlo en ese archivo. En esa situación pues debían registrarlos en los archivos para que se diera y se consolidara esa posibilidad de fe pública y obviamente contara con la formalidad de un acto jurídico en sí mismo. Entonces la figura del notario y la figura de la voluntad y del acto jurídico y de la prueba jurídica se consolidaba de esta manera en Roma. Viendo las evoluciones, venimos a hablar en Grecia de un elemento que pues no nos es distinto en nuestros días y es la prueba documental. ¿De qué sirve la prueba documental? Entonces, en esos momentos, la dinámica era acogida, pero era acogida después del testimonio o era acogida después del juramento o de la confesión. Entonces, la prueba documental era después de haberse recogido y de haberse escuchado el testimonio, el juramento o la confesión de un individuo. De lo contrario, no había prueba documental, era después de. Hoy, finalmente, lo que hacemos es que nosotros, por lo menos en nuestro sistema penal, escuchamos, indagamos y dentro de esos elementos, comparados con lo que tenemos nosotros, anexamos la prueba documental. Y aún así, la prueba documental puede tener algunas dinámicas en las que pueda ser reconocida como pueda ser desconocida también.
o pueda no ser tenida en cuenta por algunos elementos que el mismo documento deje en el ambiente. Traigo a Italia porque pues, nosotros recogemos también algo del derecho italiano y entonces consolidamos aquí también una mirada sobre ese tipo de derechos, viendo que la prueba documental para evidenciar se usa para evidenciar las voluntades de las partes nuevamente y para darle sentido a esa autenticidad notarial. En Colombia es de larga historia, no tanta como en Europa, pero sí para nosotros desde 1887, el artículo 91 de la ley 153 dice que absolutamente todos los negocios, y cuando se habla de todos los negocios se asume una comunicación entre cualquier ciudadano y el Estado, o una comunicación entre dos particulares o entre el Estado y un ciudadano. ¿En qué sentido? En que debe constar por escrito. ¿Por qué? Porque esa comunicación fija y es fuente de derechos. Entonces, en ese sentido, en esta ley, pues hemos fundamentado todo nuestro actuar. Con ello, pues hemos hablado, lo vamos a hablar, de los medios de prueba documental, viendo pues obviamente que el documento es un medio representativo, dice el doctor David Echandía, eh, de cualquier clase de hecho o acto jurídico. Y para ello, pues entonces lo trae bien explicado en su sentido, hablando de qué, de que es un plano, de que puede ser una cinta, de que puede ser un gráfico, pero que también, así como ese documento puede ser representativo, también tiene un carácter declarativo. Entonces el documento en sí tiene esas dos posibilidades. Y recogemos en lo declarativo el tema de lo escrito, el tema de los discos, las grabaciones, bueno, cualquier otro elemento en el que se pueda comunicar. En ese sentido, el doctor Echandía dice que el documento es toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible por los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera. En ese sentido, pues hay que ver la situación en la que cualquier ciudadano se puede ver abocado cualquier día con un tema médico, con un tema pensional, con un tema de un bien, sea este mueble o inmueble, cualquier situación probatoria de un derecho. Y la sola posibilidad de probar un derecho nos lleva a pensar en qué debo hacer para probar el derecho o de qué manera puedo probar mi derecho. O quisiera yo decirlo de otra manera, si el derecho llega a tener una temporalidad, entonces de esa manera también tenemos que pensar en las fuentes de prueba para poder lograr mantener ese derecho o sostener ese derecho o poder representar ese derecho o poder probar la existencia de ese derecho. Aunque obviamente se habla del documento electrónico, del documento en sí mismo, y se habla de la presunción de autenticidad. Se presume que este documento es auténtico. Entonces, así lo tenemos declarado dentro de nuestra normatividad. Pero esas presunciones, de alguna manera, también tienen que ser interpretadas desde la archivística, también tienen que ser interpretadas desde el marco normativo en los aspectos que podemos tener nosotros en nuestros marcos jurídicos iberoamericanos para poder llegar a correspondernos dentro de ello. El documento electrónico es cada vez más usado en los negocios entre particulares. Pues nosotros asumimos, por lo menos para Colombia, el marco común europeo y asumimos la ley de comercio electrónico modelo que la Unión Europea trabajó y en eso pues desarrollamos nuestra ley de comercio electrónico y desarrollamos el marco jurídico del documento, el tema de firmas, ¿cierto? El tema de autenticaciones y toda la tecnología que está acompañando estos procesos. Para Tarufo 2009 hay que ver que él complementa esta idea diciendo que el Estado y los particulares pues resumen esas posiciones donde nosotros podemos necesariamente articular, como dice el Código de Comercio nuestro en el artículo 48, los avances del tema electrónico o el uso de las tecnologías que estén disponibles atendiendo, como decía ahora Ricard Pérez en su anterior intervención, la neutralidad tecnológica. Aquí no nos preocupa el uso de las distintas tecnologías.
nos implica realmente que el documento y los derechos sean probados y que se sostengan en el tiempo y que atendiendo a nuestras propias leyes de transparencia, de acceso a la información pública y de datos personales, se conserve de la mejor manera y se publique atendiendo al principio de máxima publicidad. Articulando estos principios, hay que ir viendo también la actividad del juez o la actividad de las partes, quienes suministran el conocimiento y los hechos para configurar un proceso jurídico. En ese sentido, hay que ir viendo entonces también cuáles son las fuentes o cuáles son las motivaciones que tiene el juez para tomar una determinación. Y esas motivaciones tienen sentido en el momento en el que apropiamos y en el que se aboca también el conocimiento por parte del juez y entonces se proveen los documentos, la fuerza probatoria para que el juez pueda tomar una determinación. Ya en el marco del avance de la tecnología, nosotros recogemos aquí, en el año 99, estamos cumpliendo 21 años, de tener nuestra ley de comercio electrónico o la ley de documento electrónico, como le llamamos en nuestro país. En ella teníamos los cambios, pues se marcaban aquí obviamente los cambios sociales y las posibilidades que esos cambios sociales siempre han buscado articular una mejor práctica jurídica y por ello lograr de alguna forma también articular la justicia, el marco normativo nuestro para lograr una simplificación comercial, pero también articular la fuerza probatoria de los mensajes de datos o del documento electrónico a estas nuevas lógicas. Entonces viene el documento electrónico, el documento digital, y vienen estos mensajes de datos, y vienen una cantidad de contenidos, que viene a bien el pensarnos ahora en una ley marco que atienda todas estas cosas en el marco iberoamericano. Qué interesante, porque pues nosotros obviamente ya nuestra Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencia 662 del 2000, provee algunas dinámicas para estas situaciones. Y en ello dice que el documento como tal, el documento electrónico, el documento digital, pues debe ser fiable y que tenga o posea valor probatorio. Nosotros lo incluimos en la ley 599 y decimos el documento electrónico tiene fuerza probatoria. Entonces ya desde 21 años antes ya veníamos diciendo esta situación. Ahora que estos documentos deben demostrar que se han conservado de forma intacta e íntegra. Empiezan a aparecer características entonces que tenemos que explicar desde la normatividad, ¿cierto? Para poder llevarlos a la base archivística para que sean conservados, sean tratados técnicamente, de manera que nosotros no podamos perder esa fuerza probatoria ante un juez o ante el marco jurídico que nos corresponda, aún teniendo las posibilidades de tener un documento analógico o teniendo un documento digital. Entonces, son reflexiones que debemos traer y tener presentes. El marco jurídico proveyó en esta situación unos equivalentes funcionales que nos acompañaron en esa reflexión del documento y equiparar la posibilidad con unos criterios flexibles que amparó el legislador para quienes, para los documentos electrónicos. Entonces, en esta reflexión y en esta ampliación de criterios, le definió las posibilidades y definió los requisitos que el documento digital, que el documento electrónico debe necesariamente desarrollar. Estos requisitos son el de fiabilidad, el de inalterabilidad, el de rastreabilidad. Y con ello, pues entonces debemos estar pensando en que los documentos electrónicos tienen todas las características de seguridad para poder hacerse a un medio de prueba equiparado tranquilamente a los medios analógicos. Pero para ello también debemos entonces no solamente cambiar la dinámica, cambiar el paradigma e incluirnos en una dinámica de la tecnología y entender la tecnología para poder apropiarnos de esta nueva sociedad. Así, pues tenemos que hablar de la prueba electrónica y pensar en lo que la prueba electrónica nos puede ayudar a participar. Pensar entonces en que esta prueba es la que consta, ¿cierto?, de un dispositivo magnético. Y ese dispositivo magnético pues le permite a cualquier ciudadano, a la estructura del Estado
o a una estructura particular, recuperar el documento, reconstruir el documento o, en el mejor de los casos, generar el documento. Y viene aquí bien la observación que trae Fabrega en el 2003 por una situación bien particular, porque nos abocamos a un conocimiento en el que decimos que vamos a implementar sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, y esos sistemas de gestión de documentos electrónicos deben corresponder al desarrollo de estas características y de estos requisitos para poder mantener los elementos probatorios. Porque cualquier base de datos no es y no mantiene los elementos probatorios. Un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos que permita gestionar realmente documentos en línea tiene que tener la claridad de cuáles son esos formatos, de cómo fueron creados, de cómo van a ser almacenados, dónde van a ser almacenados. Ahora Ricardo decía clarísimamente el proceso de creación, de administración, pero también tiene que tener la claridad de la conservación y la preservación. Entonces, en esa dinámica y con los marcos de nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, pues tranquilamente tenemos que estar pensando que debe la información ser accesible por los ciudadanos en todos los tiempos, en cualquier tiempo, sin importar la tecnología, debe tener la posibilidad de tener acceso a esa información. En ese orden de ideas, pensar en qué se requiere para que un sistema de gestión de documentos electrónicos esté articulado con estas dinámicas es supremamente indispensable. Entonces, no proveer a los gobiernos y no proveer a la estructura de comercio de herramientas que no tengan estas posibilidades, o por lo menos no dejarse engañar. ¿Para qué? Para tener esas claridades y poder proveer soluciones y soluciones que realmente le den la capa que sostenga el tema probatorio a este tipo de empresas y negocios. Aquí algunos elementos de convergencia del concepto. ¿Cuáles? Entonces, pensando en la prueba electrónica, tenemos que pensar también en la naturaleza del medio. ¿Por qué? Porque es indispensable en el medio electrónico pensar también en la generación, seguramente como lo puede decir la 15489 o la 30301, nosotros tenemos que estar pensando en la configuración sistémica de un proceso de archivo. O sea, el sistema de archivo no es una bodega de o un repositorio de, sino que es todo un sistema informativo documental que nos permite a nosotros pensarnos de una manera distinta y configurar las posibilidades de, ¿cierto?, de planeación, de generación, de administración y obviamente las posibilidades de conservación y de preservación. En ese sentido, hay que pensar al documento electrónico, al documento digital desde ese medio para poder articular un sistema. Y pensar del otro lado también al ciudadano. Pensar al ciudadano que se hace partícipe de ese sistema o al colaborador o al servidor público que tiene que atender al ciudadano en línea sobre estas plataformas. Entonces, la idea dinámica de hoy de tener ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía, de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanos conectados en el mejor lenguaje de la gobernanza. Y eso implica la dinámica propia de tener ciudadanos conectados en tiempo real con respuestas reales sobre una plataforma. Esto implica unas condiciones distintas de manejo de la documentación. Entonces, y de la información, ya no estamos manejando documentos, imágenes solamente, sino que estamos manejando datos. Y los datos deben estar caracterizados para poderse llevar a este sentido. Aquí entonces hablamos del contenido, porque puede materializarse por medios de reproducción como la palabra, el sonido, la imagen, las redes sociales, los instrumentos de archivo. Entonces viene a bien hablar de los cuadros de clasificación o de las tablas de tiempo o de las tablas de retención documental y mirar también qué otras posibilidades como catálogos podrían proveerse dentro de los archivos, tanto de los archivos administrativos, de los archivos intermedios o de los archivos históricos para beneficio de la sociedad y de qué manera se puede hacer investigación a través de ellos. Entonces estas herramientas tienen que proveerlo o de alguna otra manera estos sistemas administrativos de los que nos estamos pensando podrían proveer las soluciones probatorias para el actuar de la sociedad, llámese Estado, llámese empresario, llámese ciudadano. La relevancia que aquí viene a bien pensar es al tener, al ser una prueba.
y al cumplir los requisitos que el marco jurídico le va a exigir a ese ciudadano, que le va a exigir a ese sistema, que le va a exigir al empresario privado y que le va a exigir al Estado mismo. Entonces ese marco normativo tiene que tener las claridades suficientes para atender estas necesidades, porque la finalidad, pues obviamente, la finalidad del tema siempre va a ser la certeza de un hecho, el poder probar un hecho o un acto jurídico y que ésta sea una representación permanente, que se sostenga en el tiempo y que obviamente atañe a las posibilidades jurídicas que pueda tener y la necesidad jurídica que tenga ese ciudadano en ese momento. Las características de la información o las características de los datos pensándonos en estos sistemas electrónicos. Hay que pensar nosotros y reflexionar respecto del diciente. ¿Por qué? Porque debemos analizar los efectos que se pueden producir a partir de la implementación de estos sistemas. Y la implementación de estos sistemas, obviamente también las capas y los beneficios que le van a poder proveer a la ciudadanía. En el mejor sentido, una característica informativa debe estar contenida en el documento, debe hacer parte del documento, debe nacer en el documento y por ello debe ser legible. El documento debe tener esas posibilidades, debe poseer la capacidad por sí misma de ser presentada y comprendida por la arquitectura de justicia. O sea, no debe requerir de herramientas adicionales porque el juez simplemente va a ver el documento, no importa la tecnología en la que se la presenten, lo único que va a validar son las condiciones en las que el documento fue proveído, fue construido, fue guardado, almacenado, administrado y por ende, ¿por qué? Porque él va a mirar que se cumplan los preceptos de la fuerza probatoria. Así, de esa manera, nuestro sistema como tal debe tener un fin garantista. El sistema como tal, archivístico, ¿cierto? Debe tener la posibilidad de ser la garantía en su almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo para garantizar la confiabilidad y obviamente llegar a la disponibilidad. Es parte de lo que tenemos nosotros que proveer en el tiempo. El juez entonces tiene una tarea a partir de ese trabajo, porque cuando llega el documento y tiene esa carga probatoria sobre ese expediente y sobre ese caso que está evaluando el juez, pues la prueba, en principio, como dice Larrobeu en 2012, la prueba debe haberse obtenido por medios lícitos, debe haber sido construida por medios lícitos. Y en ese sentido, esa licitud nos lleva a poder expurgar las posibilidades de cumplir con unos principios, principios de licitud, de integridad, de originalidad, de autenticidad en el tema probatorio. ¿Por qué? Porque la prueba en sí mismo pues implica que este documento electrónico, como lo afirma Tarufo, para pensarse en la admisibilidad de la prueba, debe construirse en un ambiente electrónico bajo unos principios. Y decíamos entonces que la licitud es haberse obtenido en principio de una manera lícita para poder ser aportada al proceso, cuya originalidad pues implique que se mantiene ese formato original en el que fue producido, o por lo menos, y pues obviamente si nos estamos allanando al sistema electrónico, que el sistema como tal permita que el documento no sea agraviado. Entonces, en ese sentido, nos saltaríamos a la condición de inalterabilidad. Pero la condición de inalterabilidad está amarrada a la confiabilidad. ¿Por qué? Porque debe existir un control en su generación. Debe haber todo un proceso que lo cree y a la vez un tema de conservación y la configuración de elementos que permitan determinar esa paternidad del documento. Esa inalterabilidad entonces es en los temas de seguridad haberse buscado que se conserve ese primigenio, esa posibilidad, esa pureza de la información, del dato para poderse aportar al proceso. La rastreabilidad. Ya nosotros hemos hablado de trazabilidad, hemos hablado de otros elementos. Aquí lo importante en el tema
como lo afirma Tarufo, es la posibilidad de regresar mediante métodos confiables a la fuente de creación. Entonces, y métodos confiables es que la misma tecnología, porque estamos en medios digitales, los medios digitales deben proveer las posibilidades para poder reconstruir el documento o reconfigurarlo en el caso del dato, ¿cierto? O en el caso de producirlo nuevamente si es que se tiene que producir. Aquí algunas fuentes, agradeciéndoles enormemente su tiempo y la posibilidad de haberme escuchado. Mil gracias. Muchas gracias a usted por este tiempo tan importante, por esta conferencia.